Bien, pues realmente yo casi, en vez de hablar de cáncer, igual a lo mejor podríamos hacer un paseo turístico por Valencia y a medida que vamos callejeando, pues vamos a ir hablando un poquito de cáncer. Y vamos a empezar explicando un poco, desentrañando un poco el sentido de la pregunta propia de esta charla. ¿Se pueden prevenir los cánceres o podemos evitar que aparezcan los cánceres del aparato genital de la mujer? Pues bueno, vamos a intentar aclarar algunos conceptos. En primer lugar, y me da miedo definirlo porque estando el doctor Camps aquí, pues es una imprudencia por mi parte, pero bueno, cáncer es el nombre que reciben un grupo de enfermedades que tienen en común el que en un momento determinado algunas células de su organismo se vuelven locas, se convierten en inmortales, tienen una alteración genética, una alteración biológica, empiezan a reproducirse de una forma absolutamente anormal, afectan el tejido de alrededor, lo dañan y lo destruyen en un proceso que se llama carcinogénesis. Y la pregunta siguiente ¿es lo mismo tumor que cáncer? Pues hombre, sí, no y todo lo contrario. Porque realmente un tumor es un bulto, punto. Y ese bulto puede ser un bulto benigno o puede ser un bulto maligno. Si es un bulto maligno, pues estamos hablando del cáncer que acabamos de hablar hace un momento. Y si estamos hablando de un proceso benigno, pues es un bulto que aparece en el seno de cualquier órgano del cuerpo, que tiene una composición parecida al tejido en el que se asienta, pero que no lo destruye, si acaso lo desplaza, y es relativamente fácil extirpable, quitar. Por ejemplo, pues tenemos linfomas, que son bultos de grasa que están repartidos por el organismo, o miomas, los famosos miomas, que asientan en la pared muscular del útero. Incluso el embarazo es un tumor natural, El cáncer es una enfermedad multidisciplinar que hoy en día no se trata a propósito de un caso ni en función de lo que sepa mucho o poco determinado médico, sino que estamos hablando de un equipo que de una manera colegiada, de una manera coordinada, pues lo trata. Y por lo menos en mi hospital existía como figura clave y existe dentro de la asistencia al cáncer, pues lo que se llaman comités de tumores. Y el comité de tumor de ginecología pues estaba formado por el ginecólogo oncólogo, por el oncólogo médico y por el radioterapeuta, fundamentalmente porque son las tres armas que más intervienen en el tratamiento de los cánceres ginecológicos. Pero por supuesto también asistían especialistas en rayos X, en anatomía patológica, en análisis clínico, especialistas de vecindad, urólogos, etc. Psicólogos, fisioterapia, etc. La segunda parte de la pregunta es, ¿se puede prevenir? Pues bueno, estamos hablando de prevención, es lo mismo prevención que diagnóstico precoz, pues son dos términos que muchas veces se confunden y que incluso los propios médicos llegamos a confundir o a expresar mal. Porque ya les digo de entrada que prevención y diagnóstico precoz no es lo mismo ni se parece. Si hacemos caso a la Real Academia Española de la Lengua, prevención consiste en la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. Puede ser prevención primaria o prevención secundaria y concretamente en prevención de cáncer en la mujer, pues podemos hablar de prevención primaria, que serían las vacunas, o prevención secundaria, que serían la citología. Por lo tanto, vuelvo a repetir, prevención, estamos hablando de preparación o disposición que se hace para evitar antes de que aparezca un proceso, un riesgo, y en este caso, pues estamos hablando de evitar que aparezca un cáncer. Luego, por lo tanto, si hacemos una prevención correcta en el momento adecuado y con los métodos adecuados, lo que estaremos haciendo es evitar que aparezca ese cáncer, o sea, no hay cáncer. Si seguimos buscando y buscamos precoz, la quinta acepción del diccionario dice que diagnóstico precoz pertenece o es relativo a las etapas tempranas de una enfermedad. O sea, si hacemos un diagnóstico precoz, como es la mamografía, pues lo que estamos es intentando diagnosticar un cáncer en sus etapas iniciales. Que es un tumor muy pequeño, que es un tumor muy asequible y que es un tumor que casi con toda seguridad pues es curable.
pero ya es cáncer. Por lo tanto, la diferencia es en qué prevención no hay cáncer y diagnóstico precoz, pues aunque sea muy inicial y al final del camino el resultado sea la curación, pero ahí sí que hay cáncer. También se oye, me voy a hacer un chequeo, se va a hacer un cribado de cáncer de colon, etcétera. Bueno, pues cribado también en el diccionario significa seleccionar de una forma minuciosa, o sea, lo que hace esta chica, separar el trigo de la paja, punto. Eso es un cribado. Y bueno, pues la citología y la mamografía son dos métodos de cribado de cáncer. Pero todavía es más clara la definición inglesa, que dice que el screening es el proceso de examinar o testar objetos o personas de forma metódica con el fin de encontrar determinadas propiedades que hagan que se separen unas personas de las otras. Bueno, pues la citología lo que hace es buscar determinadas alteraciones muy pequeñas en alguna citología que hace que considere que esa citología no es normal. Y la mamografía lo mismo, determinadas alteraciones que hace que esa mamografía se considere como no normal. Por lo tanto, con el cribado lo que hacemos es separar personas sanas de personas enfermas. Y en el siglo XXI, si no me equivoco, cribado, chequeo, screening, y si me equivoco, el doctor Camps lo dirá, pues, o sea, separar de lo sano de lo no sano, pues se puede hacer citología, mamografía, determinación de sangre oculta en heces para colon recto, endometrio, piel o próstata. Y yo no conozco más, no hay más, no hay más. Y normalmente este tipo de cribado, este tipo de programas de cribado son de ámbito estatal o gubernamental, porque son enormemente grandes, enormemente complejos y enormemente costosos. O sea, un hospital es muy difícil que haga un cribado particular de su población. Y es que para hacer un cribado necesitamos, por una parte, un test y por otra parte, llegar a la población diana a la que se le tiene que hacer el test. Y el test, que además es de sentido común, tiene que ser un test que debe ser fiable, evidentemente, que debe de ser sencillo, que debe de ser reproducible por si acaso hay algún resultado equívoco, que tiene que ser cómodo para quien lo hace, pero para quien lo recibe, y que tiene que ser barato, claro. Fíjense que aquí hay 1.600.000 mujeres en la Comunidad Valenciana susceptibles de hacerse una citología. No es lo mismo que el test valga 5 euros, que serían 5 millones, que valga 50 euros, que son 60 millones. Pero además, se tiene que llegar, como mínimo, al 70% de la población que consideramos como población diana, porque si llegamos a menos, los resultados sociales del test, del cribado, no sirven. Si nosotros queremos eliminar o disminuir el cáncer de mama o el cáncer de colon o el cáncer de cuello de útero, si llegamos a la mitad de la población, pues no lo quitamos. Bueno, pues de todos los planes de cribado, la citología está considerada desde el año 6 como el método de cribado más eficaz y más eficiente de todos los que se han desarrollado en la medicina moderna. O sea, para los requisitos para un test, para un programa de chequeo de cribado, para que sea eficiente, necesitamos, es muy fácil, que sea bueno, bonito y barato. O sea, que se tiene que aplicar a la máxima cantidad de población en el menor tiempo posible, con las menores molestias posibles y con la máxima fiabilidad posible. Así de sencillo. Un apéndice. Cuando estamos diagnosticando cáncer, es obligatorio hacer una biopsia. No podemos, no debemos poner un tratamiento en base al resultado de una citología o de una radiología, TAC, resonancia magnética, etcétera. Nos van a orientar, nos pueden orientar, pero necesitamos una biopsia para etiquetar como cáncer. Y luego, en la pregunta de inicio, pues hablamos del aparato genital de la mujer. Pues el aparato genital de la mujer hay uno, pero está formado por varios órganos. Y estos órganos son estos dos, vulva y vagina, que son unos órganos que o bien la mujer o quien ella dé permiso es capaz de tocarse esos órganos con las manos sin interposición de tejidos del organismo.
Pero hay otros, que son los genitales internos, que son estos de aquí, que ni tan siquiera la propia mujer es capaz de tocarse directamente, se puede tocar a través de piel o de musculatura, etcétera, pero no directamente. Que son estos: un útero matriz, que es lo mismo, ovario derecho, ovario izquierdo, trompa derecha y trompa izquierda. En total son 7 órganos, ¿vale? Y de estos órganos, pues hay que tener en cuenta que cada órgano tiene su tipo específico de cáncer. No podemos hablar del cáncer del aparato genital, ¿vale? Tenemos que hablar del tipo específico de cáncer en función del órgano en el que asienta. Y cada tipo de cáncer tiene sus síntomas, que no tienen nada que ver con el del otro. Alguno no tiene síntomas, y sobre todo en estadios iniciales. Cada cual tiene su situación en la prevención. Ya les adelanto que en realidad es uno único el que se puede hacer prevención, que es primaria, que es el cáncer de cuello de útero. Tiene su diagnóstico precoz. Algunos no se puede hacer diagnóstico precoz. Y tiene posibilidad de hacer diagnóstico temprano, que se hace afortunadamente cada vez más. Tiene además la posibilidad de, mejor dicho, tiene un pronóstico que es completamente distinto de un cáncer o de otro. Hay cánceres que el pronóstico es muy bueno. Hay cánceres en los que tú estás capacitado de decirle: mire, señora, yo no sé de qué se va a morir usted, pero sí que sé que de este cáncer no se va a morir. Pero, sin embargo, hay otros cánceres que no llegamos ni muchísimo menos a eso. Y luego hay distintos tipos de tratamiento. No puede ser el mismo, no es el mismo tratamiento para los cánceres. En algunos casos, el tratamiento es un tratamiento muy sencillo, y en otros el tratamiento es un tratamiento extraordinariamente complicado que obliga a un hospital de primerísima fila, con una capacidad técnica y una capacidad del equipo médico-quirúrgico de primer orden. En algunos casos el tratamiento es efectivo al 100%, los curamos siempre y para siempre, pero en otros no llegamos. Por lo tanto, vamos a ver si ya con todo esto podemos empezar a contestar la pregunta de si se pueden prevenir esos cánceres del aparato genital de la mujer. Y aunque no lo pone la pregunta, pero podríamos añadir: ¿qué puede hacer la mujer al respecto? Y luego ya, producto de la curiosidad femenina y malsana, ¿qué relación puede tener, si es que tiene alguna, la menopausia con el cáncer o el cáncer con la menopausia? Bueno, es una mano bonita de agricultor. Vale, pues en el ranking de la lucha contra la enfermedad de cáncer tenemos, bajo mi punto de vista, yo creo que en general, tenemos como medalla de oro, como primer puesto, la prevención primaria del cáncer del cuello de útero, mediante las vacunas, porque con las vacunas lo que estamos haciendo es impedir que la causa productora del cáncer, luego hablaremos, desaparezca. En segundo lugar, como medalla de plata, pues tenemos la prevención secundaria del cáncer de cuello de útero mediante la citología, porque la citología no nos va a diagnosticar cáncer, nos va a diagnosticar, ya lo diremos después, lesiones precáncer, que si las tratas evitas la progresión a cáncer. Estamos evitando cáncer. El tercero es medalla de bronce, entonces aquí tendríamos la mamografía para diagnóstico precoz de cáncer de mama o el diagnóstico precoz de cáncer de endometrio, de la capa de dentro de la matriz. En cuarto y quinto puesto, ya con diplomas olímpicos, pues cáncer de próstata, cáncer de vulva, de colon, etcétera, y ya fuera de todo ranking, el ovario. De cáncer de mama yo no voy a hablar absolutamente nada, porque soy consciente que con anterioridad expertísimos profesionales como la doctora Ana Yuk ya ha hablado en este mismo foro, y además la mama no es un cáncer, no es un órgano genital. Bueno, pues vamos a hablar de los genitales femeninos, de los cánceres genitales femeninos más frecuentes. Y el más frecuente es este de aquí, el cáncer que asienta en la capa de dentro de la matriz, el cáncer de endometrio. Luego hablaremos del cáncer que más nos desnuda las vergüenzas a quienes tratamos cáncer, que es el cáncer de ovario, que por no saber, ni tan siquiera sabemos qué es antes, si el huevo o la gallina. No sabemos si es antes el cáncer de útero que afecta a la trompa o el cáncer de trompa que afecta al ovario. Después hablaremos de un cáncer que, por afectar a genitales externos y por lo tanto que se ven, es una lástima que no se haga diagnóstico temprano, diagnóstico precoz. Y muchas veces nos llegan muy pasados de rosca esos cánceres.
Y por último, hablaremos, como ya lo hemos insinuado, del cáncer que, bajo mi punto de vista, dicta sentencias, dicta normas en cuanto a prevención, no solamente en ginecología, sino en medicina moderna, y no solamente en la mujer, sino en la persona humana en general, que es el cáncer de cuello de útero. No se piense que estoy barriendo hacia mi casa de especialidad, es que las cosas siguen así, pero la verdad es que me siento satisfecho de poderlo decir. En charlas anteriores decíamos que la matriz tenía forma de pera y vamos a hablar del cáncer de endometrio. El endometrio es esta capa de aquí que tapiza la cara interior del útero. Y es una capa que morfológicamente y de tamaño y de grosor va cambiando desde el día 1 hasta el día 28 de cada mes hasta que la mujer tiene la menopausia. En el día 28 del ciclo, si no hay embarazo, pues todo lo que se ha preparado para el embarazo se pierde y se produce la regla. Y a partir de la menopausia, pues esa capa interna se queda absolutamente en reposo, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista de grosor. Y eso nos va a servir para hacer un diagnóstico precoz de cáncer. Hoy en día este cáncer, el genital femenino, es el más frecuente en aquellos países en los que, por ejemplo España, en los que tenemos planes de cribado de cáncer de cuello de útero, o toda Europa. Porque en aquellos países en los que no hay plan de cribado de cáncer de útero, ese es el cáncer más frecuente, no el de endometrio. La Sociedad Española de Oncología Médica tiene una previsión de casos de cáncer en el año 2023 que están puestos aquí en la mujer y en el hombre. Y en el hombre, concretamente, ellos hacen referencia al útero y yo creo que ahí matizaría, porque realmente en la matriz podemos encontrar 3 tipos de cánceres que no tienen nada que ver el uno con el otro. Primero, este cáncer que afecta al que estábamos hablando antes, a la capa de dentro de la matriz, que es el cáncer de endometrio. En segundo lugar, este cáncer que afecta a la capa muscular, donde asientan los miomas, pero en este caso malignos, serían los sarcomas. Y el tercer cáncer que afecta al cuello de la matriz, que luego hablaremos de ello. Y esto es lo mismo que lo que pasa en la Torre de Valencia. El señor del 4º piso no tiene nada ni idea de la hipoteca del sexto, ni de la salida de aguas del primero. Cada uno cierra la puerta en su casa y cada uno en su casa tiene su mundo. Y cada cáncer es completamente distinto dentro de ese mismo órgano. No tiene nada que ver un cáncer con el otro. Por lo tanto, no los podemos mezclar. No debemos mezclarlos. Normalmente ese cáncer aparece a partir de los 60 años de vida de la mujer. Y para empezar, malas noticias. No podemos evitar que aparezca el cáncer, no podemos hacer prevención de cáncer, de ese tipo de cáncer. ¿Y diagnóstico precoz? Pues sí, diagnóstico precoz sí que se puede hacer, pero se puede hacer a población general, según dicen quien realmente saben de cánceres de matriz, que son la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, ¿vale? Publicado en el año 2003. ¿Qué entendemos por población general? Si estamos hablando de mujeres, son todas aquellas mujeres que se encuentran sanas y que no tienen síntomas. Bueno, pues a esas mujeres no debemos practicar métodos de diagnóstico precoz de cáncer de endometrio. ¿Y a quién le tenemos que practicar? Pues practicaremos diagnóstico precoz solo a aquellas mujeres que presenten síntomas, que vuelvo a repetir, lo dice la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. ¿Y qué síntomas? Pues el síntoma fundamental es el trastorno en el sangrado de la mujer. Y ese trastorno en el sangrado de la mujer, sobre todo a partir de los 40 años, pero fundamentalmente en situación de menopausia. Siempre se le tiene que prestar atención a cualquier sangrado en la mujer, siempre, pero sobre todo alrededor de la menopausia. Y si tenemos un sangrado alrededor de la menopausia, pues hombre, hay que darle un poquito de tiempo para que el cuerpo de la mujer se regule otra vez. Esto no es cambiar el paso, necesitas pues un ciclo o 2 para que el asunto vuelva otra vez a su normalidad. Si se resuelve, pues perfecto. Si no se resuelve, pues hay que ir al médico. Perdón, si se repite. Y si no se resuelve, pues directamente consultar
con el médico, consultar con el ginecólogo. Si ese sangrado se produce en una mujer que ya tiene establecida la menopausia, no se calienten la cabeza, no le pongan más adjetivos. Eso no es normal. Punto. No es normal. Se acabó. Así de sencillo. Sin discusión. No es normal. En posmenopausia, por lo tanto, si hay un sangrado, no hay que esperar. Hay que ir al ginecólogo. Hombre, si ese sangrado pasa en medio de una comida, pues no nos vamos a levantar e ir deprisa corriendo a urgencias. Pero yo diría que mañana, pasado mañana o el otro, pues no tendríamos ninguna cosa más urgente que hacer que arreglar esa situación, ver qué está pasando. Y da lo mismo que la sangre sea roja, que la sangre sea negra, que siga una yacaeta només, que sea muy poquito, que sea mucho, es que no es normal. Nada de esto es normal. Nada. Por lo tanto, sin correr, sin urgencia, pero hay que ir al médico. Y el ginecólogo, la ginecóloga, perdónenme por el lenguaje no inclusivo, entre otras cosas porque no me sale, no sé. Sin embargo, he estado haciendo inclusión toda mi vida. Bueno, el ginecólogo es el médico mejor y más preparado para hacer un diagnóstico diferencial de un sangrado en la mujer, cualquier edad. Hay factores de riesgo que también pueden hacer sospechar que puede haber algún tipo de problema. El principal factor de riesgo es un aumento absoluto relativo de la hormona femenina estrógenos. Dijimos el otro día cuando estuvimos hablando que el ovario produce estrógenos y progesterona, pero que tienen que estar en equilibrio. Las hormonas no son malas, lo que es malo es el desequilibrio. Entonces hay algunas situaciones en las que hay un aumento absoluto o relativo de los estrógenos. Por ejemplo, cuando hay unos ovarios característicos que tienen muchos quistecitos, que se llama ovario poliquístico, cuando hay diabetes y obesidad, la obesidad, la grasa, metabólicamente hablando, se convierte en colesterol, en triglicéridos y el triglicérido en estrógenos. Por lo tanto, la mujer obesa tiene una fábrica de estrógenos en el ovario, pero tiene una fábrica de estrógenos en la grasa general. Entonces, ahí se desequilibra el equilibrio en favor de los estrógenos. Cuando está tomando tratamiento hormonal de menopausia con la matriz en su sitio, en base a estrógenos, pero no le opone progesterona y determinados tumores ováricos que segregan hormonas y aumentan los estrógenos. Cuando la mujer tiene una primera regla muy prontito, a los 8 o 9 años, y muy tarde, el final a los 57, en vez de tener la regla a 40 años, los tiene 50 y tantos años. Y son muchos años de aflujo hormonal. Y cuando la mujer está tomando un tratamiento hormonal específico y muy efectivo para el cáncer de mama, que es el tamoxifeno. Eso quiere decir, si se toma tamoxifeno, el doctor Camps lo sabe más que de sobra, hay que vigilar el funcionamiento de esa capa de dentro de la matriz. ¿Es malo tomar tamoxifeno? No. Pero como todos los medicamentos y como todos los tratamientos para cáncer, tiene efectos positivos que son evidentísimos, pero tiene efectos negativos. Algunos tratamientos producen caída de pelo, producen úlceras, llagas, etc. Este produce un discreto riesgo o un riesgo de aumento de cáncer de matriz y se tiene que vigilar esa capa de dentro de la matriz. Por lo tanto, si no hay sangrados uterinos irregulares y persistentes, si no hay sangrados uterinos en la menopausia, si no hay factores de riesgo, yo creo que la mujer puede vivir muy tranquila en cuanto al cáncer de endometrio se refiere. Y si pasa ese cáncer de endometrio, ese sangrado, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo utilizando determinados medios. Por ejemplo, medios no invasivos como la ecografía vaginal o la citología endometrial o la biopsia endometrial. Si estamos hablando de la ecografía vaginal, quiere decir, si yo sangro me voy a hacer una ecografía. No. Si yo sangro me van a hacer una ecografía vaginal, porque la ecografía vaginal para esto no tiene nada que ver, o mejor dicho, la ecografía abdominal para esto y en cuanto a sensibilidad y especificidad no tiene nada que ver con la ecografía por vía vaginal. Lo van a entender muy rápido. Miren, esto es la matriz
Y esto es la matriz por ecografía. Todo esto es la matriz. Esto de aquí es el cuello de la matriz, que es esto. Esto de aquí es la capa muscular, que es esta de aquí. Y esto de aquí es la cavidad, que es esto de aquí. Este trocito de aquí corresponde a esta capa y este trocito de aquí corresponde a esta capa. ¿Se entiende, verdad? Esa mujer pues, es posible que tenga 40 años por las imágenes y que esté sobre un día 13 o 14 del ciclo, por el grosor. Si tenemos un endometrio atrófico en la menopausia, tenemos la matriz aquí, el cuello de la matriz aquí, y esto de aquí dentro, aquí ya no se ven dos líneas, ahí se ve solamente una, porque esta capa de dentro de la matriz es tan delgada que prácticamente no tiene grosor. Y eso es una constante en menopausia. Y en esa constante es en la que nosotros nos fijamos para hacer un diagnóstico por ecografía en cuanto a prevención de cáncer. La matriz, el cuello de la matriz, la pared muscular, la cavidad, y aquí ven un globito. Eso es un pólipo. Me han llevado un pólipo, eso. Y esto es la matriz, el cuello de la matriz, y la pared, pero fíjense que esta cavidad está muy grande, y además de estar muy grande es muy inhomogénea. Eso es un cáncer. Y si se dan cuenta, la pared de la matriz aquí se pierde. Entonces, ese cáncer que tiene su hábitat aquí dentro, seguramente ha invadido esta parte de aquí y está empezando a salir fuera de su hábitat natural, que es esta capa de dentro de la matriz. Lo que sí que está claro es que ni todos los ecógrafos son bólidos de carrera, ni todos los conductores son o somos Fernando Alonso. No todas las ecografías vaginales son iguales. Ustedes están acostumbradas a oír citología, y la citología es un método de diagnóstico que se aplica aquí, en el cuello de la matriz, el Papa Nicolau, ¿vale? Pero citología se puede hacer de la saliva, de las lágrimas, de la orina, de cualquier líquido del organismo. Bueno, pues nosotros podemos meternos dentro de la matriz con una cánula como esta, que es de plástico, que no tiene aguja, que es muy blandita, y con una jeringa nos metemos dentro y aspiramos y sacamos líquido que lo llevaremos a hacer citología. Acuérdense que decíamos que esto está muy cerrado y duele al salir lo que tenga que salir de aquí, por ejemplo el feto, y duele al entrar lo que tenga que entrar ahí, por ejemplo esta cánula, ¿vale? Es molesto, pero es perfectamente soportable. Nosotros en la calle de la Estrella, después de hacer más de 50.000 citologías en población sana, dejamos de hacerlo porque los resultados que obteníamos no eran ni mucho menos complacientes en cuanto a diagnóstico y además hacíamos daño, con lo cual dejamos de hacerlo. Y después de nosotros, y eso estamos hablando de los años 80 y pico, pues dejaron de hacerlo muchos más. Se puede hacer también, nosotros lo hacíamos con un cepillo, metíamos el cepillo, cogíamos material y lo llevábamos. Y si no tenemos más remedio que hacer una biopsia, pues nos metemos aquí dentro con un tubo pequeñito, muy pequeñito, al que se le acopla una óptica, se mete por aquí dentro y vemos aquí dentro. Esto de aquí, estamos mirando por debajo y estamos mirando, y con perdón, el culo de la pera, pero por dentro, ¿vale? Este agujero de aquí es este de la trompa, este agujero de aquí es este de la salida de la trompa. Eso es una burbuja de aire porque metemos agua y se cuela siempre alguna burbuja de aire. Y esto es otro pólipo, ¿vale? Con visión directa. Este ya es con visión directa. Bueno, para que se hagan una idea, la pincería que utilizamos nosotros, comparado con el dedo de la enfermera, pues es pequeñísima, es muy pequeña y además extraordinariamente cara. Luego, en resumidas cuentas, si tenemos un síntoma en menopausia, que es un sangrado intempestivo, se tiene que hacer una ecografía vaginal. Esa ecografía vaginal tenemos que medir ese grosor. Si ese grosor es de menos de 3 milímetros, no nos importe nada porque ha sangrado la mujer. No sabremos la causa, pero no hay descrito en la literatura mundial ningún cáncer de la capa de dentro de la matriz con un grosor endometrial de menos de 3 milímetros, en ninguna parte del mundo, por lo menos hasta ahora. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no sabemos la causa, pero no tiene importancia en cuanto a cáncer. Si acaso ya progresará, pero no vamos a machacar a muchísimas mujeres de una manera completamente gratuita. Si es de más de 3 milímetros, pues entonces no hay más remedio que meter el tubito,
a mirar, hacer una biopsia y llevarlo a analizar. Si hay factores de riesgo, como hemos dicho antes, pues entonces directamente después de la ecografía, la histeroscopia y la citología. Y vuelvo a repetir, esa línea de dentro es una constante en menopausia y por eso, por esa constante, en situación de menopausia sí que se puede hacer prevención, se puede aplicar el método de diagnóstico precoz. Cuando esa capa está cambiando en mitad del ciclo de la mujer, no se puede aplicar porque los cambios nos disminuyen de una manera muy importante la fiabilidad de lo que estamos viendo en ecografía. En un futuro, pues ya está en experimentación, pues dejar un tampón metido en la vagina y al cabo de un tiempo analizar lo que absorbe ese tampón y ver lo que sale. Y todavía más específico, pues meter un chip vaginal que se va impregnando de sustancias y se analiza. O sea, en resumidas cuentas, ante un sangrado, ecografía vaginal como base de todas las exploraciones y a partir de ahí empezar a hacer. Y esto, vuelvo a repetir, solo en población con síntomas, y aquí la mujer no tiene nada que hacer, es el médico el que lo tiene que hacer. Pero ¿qué debe de hacer la mujer hoy por hoy? Cuando salgan lo del tampón y lo otro, pues ya haremos otras cosas. Pero hoy por hoy lo que tiene que hacer es acudir al especialista cuando note síntomas, procurando demorarse lo menos posible, o incluso si tiene factores de riesgo. Bueno, pues todo este rollo es del cáncer genital femenino más frecuente hoy en día. Yo creo que las preguntas, si hay, las podríamos hacer todas juntas después, ¿no? ¿Sí? Vale. El segundo, este es el cáncer que más perdemos la batalla, que es el cáncer de ovario o de trompa. Ya he dicho que ni tan siquiera sabemos si es el cáncer de ovario el que produce afectación de trompa o es el cáncer de trompa el que produce afectación de ovario. Los últimos tiros parece que van por ahí y el doctor Camps también lo puede asegurar. Esto sigue siendo, a pesar nuestro, un fracaso anunciado. No existe prevención, no existe diagnóstico precoz para cáncer de ovario. Diagnosticamos lo que podemos, cuando podemos y cómo podemos. En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Se intenta diagnosticar con el menor volumen posible de enfermedad. Con esa limitación, pues afortunadamente, el cáncer de ovario es el segundo cáncer genital menos frecuente en la mujer. Y por ahí pues nos salvamos un poco. Ni tan siquiera nos podemos coger a los síntomas, porque los síntomas en el inicio del cáncer de ovario son síntomas completamente inespecíficos o directamente no existen síntomas. Y solamente a medida que el cáncer de ovario va avanzando en su estadio, puesto que está dentro de la barriga y está rodeada fundamentalmente de tejido digestivo, de órganos digestivos, pues la mayoría de las veces produce síntomas fundamentalmente digestivos. Pero claro, son síntomas, como dice la diapositiva, que muchas veces se curan con bicarbonato. Claro, o sea, no podemos, porque tengamos hinchada la barriga, pensar que tenemos un cáncer de ovario. Pensemos antes que nos ha sentado mal la pizza que hemos cenado por la noche. Porque claro, si no es para morirse, esto es para morirse. Y fíjense cómo se puede hacer la lectura de una manera distinta. Miren qué pensarían ustedes si la mujer que está a tu lado tiembla cuando la miras, si sientes sus labios ardientes como las brasas, si percibes que respira de una forma agitada y si hay en sus ojos un brillo especial. Por cierto, miren qué ojos. Pues claro, o es el hombre de su vida o le vas preparando un caldo porque tiene gripe. Y es lo mismo, es exactamente igual. Por lo tanto, en población general no tenemos ni diagnóstico temprano, ni diagnóstico precoz, ni prevención secundaria, ni prevención primaria. No lo tenemos, no lo busquen, no está inventado. ¿Métodos de diagnóstico que podemos tener? Pues el reconocimiento ginecológico, la ecografía y los marcadores, que no son agresivos, pero para diagnósticos de cáncer de ovario no sirven para nada. Función aspiración con aguja fina guiada por TAC o por resonancia magnética. Pues puede servir, pero necesitamos sedar a la mujer. O sea, no se puede hacer en una consulta. Y realmente el diagnóstico definitivo se hace en el seno de una intervención, de una alta intervención, de una intervención altísimamente cualificada, por supuesto con anestesia general,
con tubitos, con laparoscopia, con robótica, con cirugía convencional, como ustedes quieran. Teniendo en cuenta además que esa primera cirugía va a marcar de una manera positiva o negativa el devenir de esa mujer que tiene ese cáncer de ovario. Si nos encontramos con un equipo quirúrgico y unas técnicas y un tumor que son capaces de extraer todo ese tumor de golpe y todo en el primer golpe operatorio, pues la mujer va a ver bastantes más primaveras que si no. Si me equivoco en algo, Carlos, tú... Gracias. Lo que sí que hay que tener claro es que, y eso no depende solamente de la mujer, sino fundamentalmente del médico, no hay simples quistes de ovario. Lo que hay son quistes de ovario simples. ¿Eso es un quiste? No. No. Hay que hacer un estudio. Mire, ni el mejor ginecólogo del mundo, reconociendo a una mujer que en reconocimiento sea favorable, o sea, que no tenga musculatura, que no esté gruesa y que se deje reconocer, es capaz de decir más que este ovario es doloroso, tiene una discreta irregularidad, a lo mejor tiene el tamaño de una almendra. En mi casa me oyen decir, ese ciruelo tiene tacto de quiste de ovario, pero estamos hablando de un ciruelo así, ¿vale? Ecografía, pues podemos meternos en todas las vicisitudes, pero en resumidas cuentas, sistemáticamente no hay que hacer ecografía para buscar un cáncer de ovario. La tasa de falsos positivos y de falsos negativos es tan alta que desaconseja el hacerlo. La ecografía nos sirve, y cada vez más, para ayudar al ginecólogo en su diagnóstico. Vuelvo a repetir, antes decíamos ovario del tamaño de un ciruelo, ahora decimos ovario del tamaño de 3,5 por 3,2 centímetros. Lo que sí que está claro, vuelvo a repetir, es que si aparece un simple quiste de ovario, no le debemos decir a la mujer, ¿ya hemos 42 anys? No. O sea, vamos a repetir la ecografía de aquí el tiempo que sea, 6 meses o cuando sea, y vamos a ver la evolución de ese simple quiste de ovario en el tiempo. Y si evidentemente sigue siendo simple, pues ya hacemos unas cosas u otras. Marcadores tumorales. Claro, marcadores tumorales son fantásticos para hacer el seguimiento de un cáncer de ovario que ya está diagnosticado y tratado. Si nosotros queremos ver cómo va el devenir de esa mujer que ha sido tratada ya con cirugía, con quimioterapia, etcétera, pues le haremos marcadores tumorales sistemáticamente, el CA125, porque es el seguimiento más fino, más que con la ecografía, resonancia, TAC, etcétera. Pero si estamos en fase de diagnóstico, eso es un quiste de ovario, no te res, pero vamos a hacerle un marcador tumoral. Error. Por lo mismo, porque la tasa de falsos positivos y de falsos negativos en el marcador tumoral es suficientemente elevada como para no tomar ninguna decisión. Por ejemplo, perdonen, pero no lo puedo quitar ahora. Por ejemplo, la famosa endometriosis, que todo el mundo ha conocido, o conoce, o creo que conoce, pues tiene marcadores tumorales altos y es benigno, completamente benigno. Hemos dicho que no hay prevención de cáncer de ovario. Y fíjense qué cosa más curiosa, en población general hace casi 20 años se siguieron a 100.000 mujeres que estaban todas ellas tomando anticonceptivos hormonales orales. Hace 20 años no habían otro tipo de anticonceptivos, o casi no había. Seguidas durante 9 años se vio que había una disminución del 40% de cáncer de ovario. Y aquellas mujeres que habían tomado anticonceptivos durante 15 años seguidos sin interrupción, había un descenso de incidencia de cáncer de ovario de hasta un 90%. La muestra es demasiado pequeña, el tiempo es suficiente, no estamos hablando de un método de prevención de cáncer, estamos hablando de un método de anticoncepción que, como efectos secundarios, aparte de los que tiene uno que es positivo, que es que disminuye la incidencia de cáncer de ovario. También se puede hacer prevención en población general quitando los ovarios sistemáticamente o las trompas. Claro, si quitamos el ovario no hay cáncer de ovario, si quitamos el ovario de la trompa no hay cáncer de... Pero es que el ovario se puede presentar a cualquier edad, incluyendo los 10 años o los 15 años. ¿A qué mujer le quitamos los ovarios? ¿A partir de qué edad? ¿A los 20? Y así tiene toda la vida para no tener cáncer de ovario. ¿A los 30? ¿A los 40? ¿Con un hijo? ¿Con 2? ¿Con 4? ¿Y qué médico se aviene a ello? Por lo tanto, no hay. En población de riesgo, estamos hablando de aquellos colectivos de personas
que genéticamente tienen una predisposición a tener más de un cáncer asociados, por ejemplo, y más frecuentemente, por ejemplo, cáncer de mama y cáncer de ovario, el BRCA, o cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de estómago. Bueno, pues aquí se recomienda hacer ecografía vaginal y marcador tumoral anual. Y claro, entonces ustedes dirán, oiga, usted acaba de decir hace 5 minutos que la ecografía no sirve y que el marcador tumoral tampoco, ya lo sé, pero es que no tenemos otra cosa. Y esta población es una población en la que hay muchos más tumores y por lo tanto nos equivocaremos menos veces. La otra posibilidad es hacer cirugía de reducción de riesgo. O sea, aquella mujer que tiene un síndrome de este tipo y tiene un cáncer de mama, pues se trata el cáncer de mama, se quitan de manera preventiva las 2 mamas y si quiere la mujer se quita preventivamente los ovarios. Por ejemplo, esta mujer. Esta mujer es Angelina Jolie, ¿vale? Bueno, pues se hace. Nosotros empezamos a hacerlo en el año 80 con Carlos Vázquez y después se dejó de hacer porque se nos tiraron al degüello los propios compañeros y luego 4 o 5 años antes de que esta señora lo hiciera, pues nosotros ya lo estábamos haciendo. En resumidas cuentas, con el cáncer de ovario, búsquense un buen ginecólogo, si no es, o ginecóloga, si no es que lo tienen ya, pero no le expriman al ginecólogo el que quieren ustedes que le haga un diagnóstico precoz de cáncer de ovario. No existe, por muchas pruebas que le haga, no existe. Y vivan tranquilas, porque vuelvo a repetir que afortunadamente es de los cánceres menos frecuentes. ¿Vale? El siguiente cáncer es el cáncer de vulva y vagina. Son órganos externos y son órganos que los estamos viendo, es que los vemos. Luego, por lo tanto, el diagnóstico precoz tenía que estar ahí. Pues no, nos vienen siempre, vuelvo a repetir, como he dicho antes, pasados de rosca. Y el problema es que en muchas ocasiones es el mismo ginecólogo el que no explora la vulva o la vagina, sino lo que hace es apartar la vulva y la vagina para entrar dentro del cuello de útero y tomar la citología. Y no se fija en el órgano que tiene delante, que es la vulva y la vagina. Es así de triste, pero es así. Las enfermedades de la vulva cursan fundamentalmente con dolor, con escozor y con picor, de forma aguda o de forma crónica. También puede cursar con algún bulto o con alguna mancha, con algún pigmento. A partir de los 60 años para arriba empiezan a aparecer, aunque pueden aparecer en cualquier edad. Son de muy larga evolución, se calcula que casi el 80% de los cánceres estos, la mujer se lo está aguantando o está notando síntomas durante 6 meses o incluso un año antes, y hay bastantes años antes que está teniendo síntomas. Claro, el problema es, me pica un poquet, això no té importància, y luego, evidentemente, yo creo que no lo tengo que decir, la mujer es reticente en acudir al servicio, a la consulta de ginecología. Y cuanto más mayor, más reticente es. Y por lo tanto, hay una demora. Pero vuelvo a repetir, el asunto todavía se magnifica más cuando, llegando a la consulta, el ginecólogo tiene el cuajo suficiente de recetar una crema sin ni tan siquiera levantarse de la silla. Con lo cual, lo que pasa es que los cánceres de vulva, en vez de venirnos diagnosticarlos en fases iniciales, pues entre unas cosas y otras cada vez se encuentran en estadios avanzados. Claro, ustedes dirán, hombre, tengo picor en la vulva y la vulva es piel, ¿a dónde voy? ¿A qué médico voy? Pues sepan ustedes que el ginecólogo es quien dirige el tráfico de las enfermedades de la vulva. Sistemáticamente, o sea, rotundamente. Por si acaso entran en la tentación. La vulva tiene piel y la dermatología tiene una parte importante en el asunto. Por supuesto tiene genitourinario porque desemboca en la misma zona, ginecología y patología. Y tan estamos convencidos, y hablemos en plural majestático, tan estamos convencidos de esos, que es un equipo multidisciplinario, que en el año 4 o 5, pues formamos en el IVO el Comité de Patología Vulvar. En aquel entonces solamente había un argentino en el mundo que tenía lo mismo. Por supuesto, en Europa no, y en España tampoco. Y ese Comité de Patología Vulvar nos ha enriquecido a los ginecólogos y les ha enriquecido a los dermatólogos también. Pero teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que
quien dirige el tráfico de las enfermedades de patología vulvar es el ginecólogo. ¿Y por qué? Pues miren, el picor en la vulva, en el 90 y tantos % de los casos, la causa de ese picor no viene de la vulva, sino que viene de dentro de la vagina, que además con acompañamiento de los genitales internos. Y solo el 5% son causas extrínsecas, llámense dermatitis de contacto por la ropa interior, desodorante, etcétera, etcétera. Y solamente un 5% pues son de causas intrínsecas. Esto no es ni más ni menos que cuando a nosotros nos sale un orzuelo en el ojo, en la piel del párpado, yo creo que vamos al oftalmólogo, no vamos al dermatólogo, creo yo. Pues aquí lo mismo, lo matéis pero en quereguilles. Si la boca escuece, pues la vagina también, y está producida normalmente por una atrofia como consecuencia de una falta de hormonas en la menopausia. Entonces, claro, dice, es que estamos aguantando los síntomas mucho tiempo, la mujer es mayor, los picores son bastante frecuentes, porque a todo el mundo nos pica algo, lo que sea. En cuanto me pique tincaral meche, bueno, pues mire, esto pasa igual, la vulva pica igual que la punta de la nariz. Si a mí me pica la nariz ahora, pues me rasco. Si de aquí un ratito me ven rascarme, pues me sigue picando. Si esta noche me pica, pues me seguiré rascando. Si mañana me pica, pero si el fin de semana me sigue picando, al lunes voy al médico. Pues aquí lo mismo, exactamente igual. Pero además hay que tener en cuenta, esos eran hongos, esos picores, pues mire, no. Hay bastantes enfermedades de la vulva que cursan con picor exactamente igual que el picor producido por los hongos. Por lo tanto, no juguemos a lo que no somos. Seguramente habrán visto ustedes todos este anuncio de televisión en el que hay una chica que le dice, mamá, tengo picor ahí abajo. Y la mamá le dice, hija, no te preocupes, ponte la crema de Ginecanestén, que es muy buena. Y digo el nombre porque sale en televisión. Pues sí, la crema de Ginecanestén es muy buena, pero a no ser que la mamá sea ginecóloga y le haga una exploración a su hija en la cama de su propia habitación, eso está mal hecho. Eso no se debe de hacer. Y en cuanto a la atrofia vulvar, pues se produce un adelgazamiento de la piel que, como todas las erosiones que tenemos, produce escozor, produce molestias y se produce como consecuencia de una falta hormonal en la situación de menopausia. Por lo tanto, si tienen clínica de patología vulvar, vuelvo a repetir, creo que están yendo a un buen ginecólogo, pero pregúntenle y que les conteste. Y si no les contesta y sobre todo no les explora, cambien de ginecólogo o de ginecóloga. Si ven que el ginecólogo les hace fotografías, es absolutamente normal, le tendrá que pedir permiso. Pero la única forma de hacer un seguimiento de determinadas enfermedades ginecológicas es, habiendo visto muchas pieles de vulva y por lo tanto sabiendo clínicamente mucho, haciendo fotografías porque las lesiones cambian con el tiempo y anestesia local y biopsia local para llegar a un resultado. No hay otra forma de hacer un diagnóstico de lesiones de vulva, ninguno. Y vamos acabando ya. En cuanto al cuello del útero, pues es el segundo cáncer más frecuente en la mujer joven europea, entendiendo por joven entre 15 y 44 años. Pero en aquellos países en los que no hay plan de prevención, es el tumor más frecuente, en gente muy joven. En España aproximadamente aparecen 2.500 casos al año. Y les voy a dar 6 ideas, una de recuerdo y otra de regalo. Y la primera es, ¿cuántas veces hemos dicho, el día que se sepa la causa del cáncer se curará? Esto se sabe desde el año 1999. Se sabe y está aceptado en todo el mundo que la causa del cáncer de cuello de útero es una infección mantenida en el tiempo y no curada por virus del papiloma. Sabemos la causa, ¿vale? Pero sin ningún lugar de dudas, ¿vale? Tengan en cuenta además que el virus del papiloma es el segundo agente productor de cáncer más potente de la persona humana, solamente detrás del tabaco. Y es capaz de producir el 100% de lesiones precáncer del cuello de útero, el 100% de cánceres de cuello de útero, el 80% de cánceres de vulva
el 60% de cánceres de ano, el 40%, y ya ha subido, de cánceres de orofaringe y el 35% de cáncer de pene, dependiendo de cómo y de qué manera se mantengan las relaciones sexuales. Hay bastantes familias, 200 y pico de virus del papiloma, solo 40 tienen afinidad por el terreno genital, y de ellas ninguna se transmite ni por aire, ni por agua, ni por sudor, ni por saliva, ni por comida, ni por sangre, ni por heces, ni hereditario. Ni aunque sea el sudor de Rafa Nadal, se transmiten única y exclusivamente por relaciones sexuales. Y aquí empieza Cristo al padecer. Porque claro, resulta que tú y yo mantenemos relaciones sexuales. Pero tú y yo tenemos 14 años. Y esto sale en el telediario. Y resulta que tú y yo mantenemos relaciones, pero yo mantengo relaciones con más gente. El poliamor que salía esta misma semana, ¿vale? Está saliendo. Eso significa que en España a los 14 años es la edad de promedio de inicio de las relaciones sexuales y que hay un promedio de 6 o 7 parejas sexuales por persona y por año. Eso epidemiológicamente es mucho tráfico de virus del papiloma. Y tengan en cuenta además que esos bultitos, esos puntos que se ven en rojo fuerte, es gente que está infectada por el virus del papiloma, pero no sabe que está infectada por el virus del papiloma porque no produce síntomas, ahora lo veremos. Y está manteniendo relaciones sexuales y está infectando. Sabemos de este tipo de cáncer, sabemos la población de riesgo. Lo que pasa es que esa población de riesgo, que tiene menos de 26 años y es asintomática, resulta que son mis hijos y los suyos. Y son los hijos de las autoridades que manejan las cosas estas sanitarias de este país y que les importa un rábano, por lo menos por lo que hacen. La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, que es la que se encarga de este tipo de enfermedades de cuello de útero, etcétera, etcétera, dice que en España cada año se diagnostican 2 millones de infecciones por virus del papiloma. 400.000 lesiones premalignas derivadas de esa infección y aproximadamente 2.500 cánceres de cuello de útero. Si nosotros hacemos citología, diagnosticamos esto y cortamos la evolución. Si ponemos vacunas, evitamos esto y lo evitamos todo. Este túnel de aquí es la vagina. Arriba la vejiga de la orina, abajo el intestino, pared derecha, pared izquierda. Y lo que se ve al fondo es el cuello del útero, que es donde el pene tropieza con el coito, ¿vale? Ven que es una pared muy lisita y un agujerito muy pequeñito, tan pequeñito como un Bic, un bolígrafo, la mina de un bolígrafo Bic. Esta mujer no ha tenido hijos, ¿vale? Por ese agujerito. Si lo hacemos más grande, el agujero lo vemos más grande, pero el agujero también es más grande. Esta mujer sí que ha tenido hijos. Y aquí el tejido de alrededor ya no es tan lisito. Aquí sí que tiene una parte muy lisa. Pero aquí no, aquí tiene una forma como si fuera de granitos de uva. Esto es la famosa llaguita de las mujeres, que es, dicho sea de paso, mucho más normal que los agujeros de los pendientes. Ninguna de ustedes ha nacido con agujeros de los pendientes y todas han nacido con esto. Y no se tiene que quemar la llaguita. Antiguamente sí, ahora no se quema la llaguita. Cuando nosotros hacemos este tejido y este están en lucha, uno quiere salir y el otro quiere entrar. Y como zona de lucha es una zona que tiene muertos y heridos. Ahí se producen microheridas por esa lucha. Y por esas microheridas se mete el virus del papiloma al organismo como el del SIDA se mete por el mismo sitio. Bueno, cuando se mete el virus del papiloma en el organismo, igual que con la gripe, lo primero que tenemos es una moquita, pues aparece una alteración de las células que en la citología tiene este nombre, ¿vale? Y esto se calcula que hay más de 500 millones de infecciones de este tipo al año en el mundo, en los países que reportan resultados. Muchos no reportan. Siempre, vuelvo a repetir, en menores de 26 años van a producir todos estos tipos de cánceres y si algo tiene de bueno es que de forma natural las defensas del organismo
curan el 90% y vuelven al sitio normal. Pero es que, claro, el 10% de 500 millones son muchos millones, son 50 y tantos millones. Si no se tratan de ninguna manera, pues sigue avanzando la lesión y aparece esta, que también puede volver aquí, no un 90%, a lo mejor un 60%. Si sigue sin tratarse, aparece esta, que también puede volver, pero no llega ya al 40%. Y si sigue avanzando, al final acabamos en cáncer, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, pues pueden pasar 15 años, pero esos 15 años tengan clarísimo, síntomas cero, los puntitos esos rojos que aparecían. Y cero en castellano es cero. No hay síntomas. Es que tendré un flujo. No hay síntomas, solo lo detecta la citología. Por lo tanto, sabemos lo que se llama la historia natural del tumor. El tumor, cómo se desarrolla desde tejido normal hasta que aparece cáncer. Y eso nos permite actuar sobre él. Hemos dicho que la citología era el plan de prevención más importante. Tenemos esa prevención. Este es el señor Papanicolaou, que es el que lo descubrió. Son más de 80 años haciendo lo mismo. La toma se hace precisamente en el mismo sitio, con esto de aquí, que es una espátula de madera, no tiene ningún borde de ningún tipo, es decir, no es punzante. Se realiza la toma sobre esto y se lleva a un cristalito y se lleva al laboratorio. Es completamente indolora, a no ser que el ginecólogo tenga un mal día, que también lo puede tener, ¿vale? Pero de por sí la técnica es completamente indolora y ya no pueden decir que no han visto nunca una célula del cuello de la matriz. Estos son células del cuello de la matriz, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer la citología? Pues la primera, no antes de los 25 años, al año siguiente la siguiente, y después cada 3 años hasta los 65. Siempre y cuando salgan todas normales, claro. ¿A qué mujeres se les debe realizar citología? Pues se les debe realizar citología a población general. Aquí sí, a población general. ¿Y qué es población general? Pues población general son aquellas mujeres que se sienten sanas y que no tienen síntomas. La que tiene síntomas se sale del cribado, se va a la consulta de ginecología. Y la citología es tan buena que, sintiéndose sana, si estando sana, la citología es perfectamente capaz de decirle: enhorabuena, usted está sana. Porque de esas, algunas, poquitas, tienen una lesión precáncer. Y sin síntomas. Y la citología también es perfectamente capaz de decirle: cuidado, usted se siente bien, usted se encuentra bien, pero usted tiene una lesión precáncer. Vaya que le hagan más pruebas. ¿A qué mujeres no hace falta realizar citología? Pues antes de los 25 años, a ninguna. Después de los 65, pues tampoco. Mujeres que nunca hayan mantenido en su vida ninguna relación sexual, pues tampoco. Mujeres que estén operadas, eso que queden pocas es otra cosa. Mujeres que no tengan la matriz en su sitio o el cuello de la matriz en su sitio, pues tampoco. En resumidas cuentas, antes de los 25 no. Antes de los 25 se deben de vacunar. Después de los 65, si tiene 10 años de cribados negativos, o sea, 3 citologías negativas, se puede suspender. Mujeres que nunca hayan mantenido la relación sexual y que les haya quitado el cuello del útero. Y a pesar de la bondad de todos esos planes de cribado, ningún país del mundo ha conseguido erradicar con planes de cribado como tocan, no como los que tenemos aquí, el cáncer de cuello de útero. Y digo como toca porque lo que se tiene que hacer es lo mismo que se hace con la mama, llamarle: venga a hacerse la mamografía, venga a hacerse la citología. Aquí no, aquí viene y dice: me voy a tomar anticonceptivo, mira, aprovecho y le hago una citología. Eso no es un plan. Bueno, sí que es un plan, pero no es un plan. Bueno, pues el Ministerio de Sanidad tuvo la lucidez en el año 2015 de, a pesar de todo el rebombori que se pasó con las 2 chiquitas de aquí de Valencia, recomendar, no, o sea, practicar la vacunación contra el virus del papiloma. Por lo tanto, tenemos también prevención primaria. Entonces, si nos preguntan en la consulta: oiga, yo vacunaría a mis hijos, ahora son hijos e hijas, antes eran hijas, ahora son los dos. Yo vacunaría a mis hijos del virus del papiloma, por si a mí Vicente Bosch me dejara la fachada del Ateneo, yo pondría una lona de arriba abajo. Sí, sin dudarlo, sí.
Pero eso es solamente cosa de adolescentes. Y si me lo preguntan estas mujeres, que desde luego no tienen 20 años, algunas de ellas, ¿me podría vacunar o me debería de vacunar? Pues mire, eso lo publicamos unos cuantos ginecólogos al resto de ginecólogos españoles en el año 12 y en el año 13 y nos dieron la razón. Y a la respuesta, y la pregunta de esta, la respuesta es sí que me podría vacunar. O sea, no es verdad que solamente se puedan vacunar mujeres de 12 años, sí que me puedo vacunar. Y en cuanto a deberme vacunar, pues depende de mi historia sexual. Si mi historia sexual es una pareja cerrada, no me hace ninguna falta la vacuna. Si está abierta por un lado o por el otro, sí que se puede poner vacuna. Por lo tanto, prevención contra el cáncer de cervix lo hacemos previniendo las infecciones del virus del papiloma, que después, si no lo arreglamos, se transformará en el cáncer de mañana. O sea, tenemos un cáncer que sabemos la causa, sabemos la población de riesgo, conocemos la historia general, tenemos prevención secundaria, tenemos prevención primaria, pues señores, al que le guste bien y al que no, que se pique. Pero estamos en el podio de la prevención, ¿vale? ¿Y a pesar de eso se puede mejorar? Pues sí que se puede mejorar, y en eso estamos. Se puede mejorar porque en el futuro, que ya es presente, la mujer va a tener que hacer lo mismo, tendrá que ir al ginecólogo, tendrá que hacer la exploración ginecológica, cogerle el flujo, pero en vez de analizar células, lo que van a analizar es el ADN, eso nos empieza a sonar algo del COVID, el ADN del virus del papiloma. Eso es más sensible que la citología, se puede empezar perfectamente a los 30 años y en vez de hacerlo cada 3, se podrá hacer cada 5 años o incluso cada 10 años, con lo cual a la mujer le quitas carga de estar pendiente de un resultado de prevención de cáncer, con la misma efectividad. Claro, eso necesita muchísima más información de la que ustedes están recibiendo ahora. Y sé de qué hablo. Y sé de qué hablo porque en el año 90-91, en el Plan General de Cáncer de la Consellería, pues a mí me recomendaron las propuestas del Plan de Diagnóstico Precoz de Cáncer. Y entonces ya dije, todo lo que vamos a hacer, todo lo que está escrito en las páginas siguientes, como no os gastéis el dinero, una tercera parte del dinero haciendo propaganda, esto va al fracaso. No sé si ustedes han visto propaganda de alguna manera equiparable al del cáncer de mama. Yo, desde luego, no. Como no se enseñe, no se va a poder hacer. Enseñando además que el objetivo del cribado del cáncer de cuello de útero no es diagnosticar cáncer, sino que es diagnosticar las lesiones que aparecen antes del cáncer, tratarlas y evitar que aparezca un cáncer. Esta es la historia natural que hemos dicho antes. Si nosotros, y la citología diagnostica estas lesiones, si tratamos esta, evitamos este paso, o si tratamos esta, evitamos este paso, o esta, evitamos este paso, y evitamos el cáncer invasivo. El objetivo del cribado del cáncer de cuello de útero no es confirmar enfermedad, es confirmar salud. Y el éxito de un programa de cribado no es diagnosticar muchos cánceres, es no diagnosticar ninguno, porque significa que el plan de cribado ha llegado a toda la población en el momento correcto, con el método correcto, y hemos evitado ese tipo de cánceres. Y así dice ASCO, que es una de las reuniones que los oncólogos van mucho, que el objetivo principal de la detección del cáncer de cuello de útero es la detección de las lesiones precursoras, no del cáncer. Y eso lo dicen, por ejemplo, los americanos en su principal reunión, en el año 16 creo que era. 6 ideas. Vuelvo a repetir, el cáncer de cuello de útero en la persona humana es el que más fácil se deja hacer la prevención de forma eficaz y eficiente. Si se practica sexo, que se va a practicar cada vez más pronto y cada vez con más personas, practiquemos sexo seguro. Prevención secundaria con citología, prevención primaria con vacunas a chicos y a chicas. Y enseñarles a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que el virus del papiloma va anexionado al sexo y que no es nada buen compañero de viaje. Si nos lo podemos quitar de la maleta, mejor. Y después, decir clarísimamente que el futuro de este tipo de enfermedades es extraordinariamente esperanzador. Estas chicas tan jóvenes, estas niñas tan jóvenes, estos bebés y estos otros,
Si nosotros hacemos las cosas más que medianamente bien o medianamente bien, no se van a preocupar del cáncer de cuello de útero, no van a tener cáncer de cuello de útero, si lo hacemos bien. Una más, esta señora es la jefa de los centros de diagnóstico y de prevención de cáncer de todo Estados Unidos, 240 millones de personas. Algo tiene que decir esta señora, ¿vale? Algo se le tiene que escuchar. Esta mujer es tan rotunda como diciendo, ninguna mujer debería de morir nunca por un cáncer de cuello de útero. Y el adendum que les doy de regalo, salvando evidentemente las distancias, pues hombre, yo también digo lo mismo, ninguna mujer en la Comunidad Valenciana debería morir nunca por un cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, ¿se pueden prevenir los cánceres del aparato genital? Cáncer de endometrio, prevención no, diagnóstico precoz sí en mujeres con síntomas. Cáncer de ovario, prevención no, diagnóstico precoz no. Cáncer de vulva, prevención no, diagnóstico precoz sí, y es una lástima. Cáncer de cuello de útero, prevención sí con citología y con vacunas. Diagnóstico precoz, si se hace esto, no hace falta esto. Bueno, como siempre, ¿vale? Más vale prevenir que curar, y en cáncer también. Segunda, la menopausia y el cáncer solo tienen en común la edad, nada más. Tercero, el principal síntoma de sospecha del cáncer de endometrio es el sangrado irregular continuado y más en la perimenopausia. Sangrar en menopausia no es normal y debe de ser motivo de consulta al médico sin demora, sin urgencia, pero sin demora. No existen simples quistes de ovario, sino quistes de ovario simples. No se empeñen que le realicen un diagnóstico precoz de cáncer de ovario. No está inventado en ninguna parte del mundo a fecha de hoy. No todos los ecógrafos ni todos los ecografistas sirven para realizar un diagnóstico temprano del cáncer de endometrio y menos del cáncer de ovario. Marcadores tumorales para el seguimiento del cáncer ya diagnosticado, rotundamente sí. En el proceso de diagnóstico de un cáncer, rotundamente no. Y eso los médicos de cabecera son muy amigos de eso. Está indicada la cirugía de extirpación profiláctica de extirpación de ovarios y trompas solo en casos seleccionados de alteraciones hereditarias, de alteraciones genéticas, tipo estas que hay aquí. Un picor, mancha o bulto anormalmente continuado en la vulva es motivo para acudir al ginecólogo. La vulva pica igual que la punta de la nariz. Un picor continuado debe ser motivo de consulta. No utilice pomadas sin una consulta en la que le hayan explorado ginecológicamente. No puede existir un cáncer de cuello de útero sin infección por virus del papiloma previa y no tratado. Prevención con cáncer del cuello de útero, citología cada 3 años hasta los 65 con vacunas, o mejor dicho, vacunas con citología, mientras escribimos la historia. Cuando estos niños estén escribiendo la historia, seguramente, a lo mejor ni tan siquiera la citología hace falta. Vacunación frente a virus del papiloma en chicas y chicos a partir de los 12 años. En las mujeres mayores, sistemáticamente la vacunación no, en función de su historia sexual. Y en resumidas cuentas, estamos hablando del cáncer, que es una enfermedad que es rara. Cada vez es más frecuente porque se diagnostica más. Pero es una enfermedad rara. El hambre es una enfermedad común, pero la gripe es una enfermedad común. Pero el cáncer es una enfermedad rara y lo normal es vivir sin tener cáncer. Y fíjense cómo evolucionan las cosas. En el año 1908, cuando el monumento al Marqués de Campo no estaba en Cánovas, sino que estaba en la plaza, que no era del ayuntamiento porque el ayuntamiento se estaba construyendo, en ese año el doctor Guillén, amigo del doctor Camps y mío, el otro día en el Colegio de Médicos dijo, a principios del siglo XX la tasa de curaciones de cáncer estaba entre un 35 y un 40%. Solo se curaban, y me parecen muchas, un 35 o un 40% de los casos. Ahora estamos en un 62% de curación global de todos los cánceres. Y esperemos que de aquí a 10 años la curación llegue a un 70 o un 80%. Por lo tanto, y todavía más, como que es una enfermedad realmente complicada, todavía adquiere más valor lo que he intentado decirles hoy. Sigue siendo primordial en el devenir del cáncer la prevención. Sí se puede hacer. Tengan en cuenta además que desde el momento de nacer tenemos un día menos
hasta que llegue la muerte. Vivir mata y no se puede vivir pensando en eso. A pesar de todo, pues hombre, la vida es una alegría, se puede vivir con la máxima alegría y se debe de vivir con la máxima alegría, intentando aprovechar, vuelvo a repetir, lo que la medicina nos ofrece. Y ya vale de rollo, ya está bien. Vale, ya está, gracias.